Dentro de Terraria existen numerosos NPCs. El día de hoy vamos a abordar la historia de uno de ellos, la historia del NPC Mercader. Justamente el mercader o el comerciante es un NPC en Terraria que es muy útil ya que te vende flechas, ¿no? Y al principio pues a lo mejor no quieres picar tanto, entonces puedes llegar a comprarle flechas y algunos otros artilugios que te servirán en tu abertura en Terraria. Claramente, el mercader tiene una historia y es lo que vamos a tratar de ver hoy. En este caso, en el mundo de Terraria hay distintos mercaderes y esto lo confirmamos al momento de que el mercader muere o de que es asesinado, va a cambiar de nombre. Entonces no es que sea el mismo mercader, sino que es otro mercader que llega a nuestras tierras a ayudarnos en nuestra aventura. Y además de eso, pues hacer algo de dinero, ¿no? El mercader de hoy y el que vamos a abordar va a ser uno que se llamaba Chad. Chad llegó un día a una de las tierras llamada Terraria y este llegó con la intención de hacer algo de comercio, ¿no? De intentar sobrevivir. Eso es una cosa que para mucha gente puede ser normal, pero en Terraria no es necesario como tal dinero o mucho dinero para sobrevivir. De hecho, la comida no es algo esencial en Terraria. La comida es algo que te da características especiales, pero no es como que tú digas que necesitas comer. Por ende, el dinero aquí pasa a un segundo plano. Pero la avaricia siempre está ahí. Él, en un intento por tener más dinero y hacer un poquito más de amigos, porque en su tierra natal, denominada Otherworld, pues no los tenía. Al llegar a Terraria, logró hacer varios amigos, entre ellos a una persona denominada Jugador. El Jugador es una persona que está en este mundo para intentar protegerlo de todas las cosas que lo acechan. Evidentemente Chad no lo sabe. Esto porque, pues, Chad es un comerciante nuevo y además las únicas personas que saben la verdadera historia detrás de todo este mundo son las Driadas, ¿no? Porque son las únicas que durante su vida estuvieron luchando contra Moonlord. Por ende, no toda la población de Terraria conoce su historia y Chad era uno de ellos. Chad pues se dedicaba a realizar artilugios como algunas estrellas ninja o como también antorchas o por ejemplo algunas cosas como un sombrero de luz o cualquier otra cosa. Él al llegar a esta zona de Terraria se dio cuenta que habían algunas otras personas viviendo aquí, como un NPC que se hacía llamar el guía del jugador, como una tal zoóloga y como un tal golfista que se dedicaba al deporte del golf, muy famoso también de la tierra donde venía. Pero hubieron otras personas que la verdad no le cayeron del todo bien, como por ejemplo un NPC que parecía ser un duende. Él no conocía la existencia de esta otra raza, pero pues intentó llevarse bien con él debido a que trataba de ser amigable, pero no pudo llevarse bien con él. Además de eso, tenía a otros amigos, como por ejemplo la NPC fiestera, con la cual logró llevarse bien, y un poco también con la NPC Driada. Además de ellos, habían viviendo dentro de este territorio algunos otros NPC, pero ya estaban en otros climas, como por ejemplo climas más helados, climas más desérticos que a él le molestaban, por ende trataba de no ir mucho a estos lugares. Y ahí es donde se encontró con un NPC, en uno de sus viajes al desierto, con el NPC comerciante de armas. Este NPC comerciante de armas, pues, no le cayó ni bien ni mal, pero se pudo llevar bien con él. Aprovechando la visita, compró un arma para tenerla con él y poder defenderse de todas las amenazas que podría haber en Terraria. Un día, Chad despertó como cualquier otro
y vendió algunas antorchas y algunas flechas al jugador. El jugador iba a enfrentarse con un jefe, a los que él llamaba jefes. Él los conocía como simplemente criaturas malignas que querían hacerle daño a él y a sus amigos. Por ende, trataba de esconderse cuando iba a luchar. Él no sabía el motivo de por qué el jugador trataba de derrotarlos. Pensaba que era por un bien común, al tratar de defender a su comunidad, al guía y a todos los otros amigos que había conocido en ese lugar. Pero algo le decía dentro de él que ese jugador no era quien pensaba, puesto que parecía divertirse al derrotar a los jefes. Y cuando falleció uno de sus amigos, el guía, y simplemente llegó otro guía, empezó a sospechar que estaba dentro de un lugar raro, un lugar en el que simplemente eran sustituidos por otras personas. Una persona moría y era sustituida por otra, cosa que lo hizo caer en una terrible depresión, puesto que nunca pudo saber el porqué o nunca pudo darse cuenta de qué era lo que estaba pasando en este caso. Al pasar varios años, el jugador seguía enfrentándose contra distintos jefes, como se hacían llamar. En esta ocasión le tocaba luchar contra un tal Skeletron Prime, pero él no tenía mucha confianza, puesto que se le hacía que solamente los invocaba o solamente trataba de luchar con ellos por su dimensión, y antes de que llegara él no había un desequilibrio, no había guerras, puesto que se había estado informando de la historia de este mundo junto con la Driada, y la Driada pues le contó a él que antiguamente habían distintas facciones. Habían guerreros que se dedicaban a atacar a la distancia, guerreros que se dedicaban a atacar cerca de los jefes, guerreros que utilizaban criaturas que los defendían a ellos, o algunos otros guerreros que conocían el arte de la magia para poder luchar contra la malignidad. Y en ese entonces los únicos que se consideraban malos eran aquellos que eran súbditos de Moon Lord o compañeros de guerra de este. Además, la Driada trató de explicarle la guerra y de que si se volvió a invocar Moon Lord iba a liberarse del sello que tenía en la luna y podría salir a atacar a todos en ese momento. Chad, por su parte, trató de alertar al jugador de que no fuera a invocar a Moon Lord, puesto que solamente lo haría por diversión y no tanto por salvar al mundo. A lo que el jugador, en este caso, el jugador se denominaba como Juan Games, no hizo caso, y de hecho, el hecho de que un NPC le hablara al jugador, a Juan, que estaba detrás de la computadora, se le hizo muy extraño y empezó a pensar que el juego tenía vida propia, por lo que se asustó. Juan era un chico de tan solo 12 años y al ver esto trató de apagar su computadora y reiniciarla, pero el mensaje de Chad, el comerciante, no desaparecía de la pantalla al volver a encenderla y abrir Terraria, que por favor no fuera a invocar a Moon Lord. Empezó a buscar dentro de foros si era posible que este comentario se diera o si alguien más le había aparecido, y jamás había salido este mensaje. No había alguna historia de algún otro jugador que hubiera tenido un problema similar. Viendo esto, pensó que el juego estaba dañado, por lo que simplemente buscó la manera de acabar con el mercader Chad. Juan, en su intento, comenzó a utilizar un pico que cavó hasta el infierno y tiró al pobre Chad por ese agujero. Chad
por su parte, no daba crédito a lo que veía. Estaba cayendo en caída libre hacia un pozo que parecía llegar a un lugar muy iluminado. Parecía fuego. Él no sabía exactamente qué hacer, puesto que nunca había sucedido eso en su vida y él simplemente se había mudado a ese lugar por mejores oportunidades. Un poco de avaricia también. Y ahora estaba a punto de morir. Lo que hizo fue sencillamente cerrar los ojos y concentrarse. Después de esto, Juan Games observó el anuncio en la pantalla de El Mercader Muriendo. Salía Chad ha muerto intentando nadar en lava. Por su parte, Juan siguió jugando. A los días llegó otro mercader, ahora denominado George, y pues siguió jugando con normalidad. Pero no daba crédito, o sea, aún así se le quedaba la espinita de este mercader que trató de avisarle de que no liberara a Moonlord. Por su parte, Chad pues ya estaba muerto. Simplemente al final se dio cuenta que su vida pues no sirvió para nada. Después de unos días, el jugador trató de pelear contra Moonlord, cosa que le había advertido Chad anteriormente que no lo hiciera, pero él lo invocó. Al invocarlo, simplemente apareció el anuncio de siempre: el Señor de la Luna ha sido invocado. Pero era algo diferente. Juan nunca había visto fotos en internet de Moonlord, pero ahora Moonlord lucía un poco raro, puesto que no aparecía con su cara normal, sino que parecía la del NPC mercader. Y aparte de esto, trataba de luchar contra él de una forma muy extraña, puesto que no liberaba rayos y no liberaba ninguna otra cosa rara, simplemente lanzaba flechas hacia el jugador, a lo que él le pareció un poco aburrido a Juan, el hecho de que este jefe solamente luchara con estos trucos tan baratos, ¿no? Pero cuando menos se dio cuenta y una flecha de este lo logró alcanzar, no solamente apagó o destruyó a su NPC de un solo golpe, y eso fue muy raro porque traía toda la armadura completa solar, y aparte de eso tenía múltiples accesorios que aumentaban su defensa, sino que también me apareció un letrero en la mañana en la pantalla de su computadora que decía: te lo advertí, no liberes a Moonlord. Para eso el juego de Terraria se cerró bruscamente, y lo único que sucedió con su computadora fue que apareció un error, el error X467-254-FX2 3MG45367 Update Dead. Este error no volvió a dejar usar su computadora. De hecho, Juan trató de vender las piezas de su computadora y simplemente estaban inservibles. Los pines con los que se conectaba su disco duro a la otra pieza de su computadora estaban totalmente quemados. Su tarjeta gráfica, que era una 380, también se destruyó. Nunca más volvió a abrir el juego de Terraria, puesto que quedó traumado después de ese evento. No solamente salió ese letrero de que se lo habían advertido, sino que Juan terminó hospitalizado en un hospital psiquiátrico, debido a que él siempre estuvo pensando que en cualquier momento podría aparecer el NPC Chad, ya que al último momento de activarse su Terraria y el último momento en que su computadora estuvo prendida, salió el último letrero de lo que parecía ser el jefe Moonlord modificado: destruiste mi vida, yo destruiré la tuya.